Emplazando. Hola, buenas. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, en general la situación en Chile está un poco mejor en las últimas 2, 3 semanas, pero fue bien complicado, sobre todo el mes de junio. Lo lamentable es que no hubo una estrategia del gobierno o del ministerio que fuera clara y viable en el tiempo. Fue una apuesta y desde ese punto de vista creo que si algo uno ha aprendido de este tema es que en general no estábamos preparados. La mayoría de los países que no habíamos pasado por este tipo de situaciones no estábamos preparados en términos ni comunitarios ni en términos tecnológicos, sanitarios. Chile apostó por un cierre limitado, un confinamiento no total. Lamentablemente conocer la situación de la determinación social de la salud que decimos nosotros, que finalmente son las condiciones de vida de las personas. El mismo ministro de Salud, ex ministro ya, en junio, de alguna forma atribuye que el plan que habían trazado no funcionó, primero intentando echarle la culpa, por decirlo de alguna forma, a las personas que no se quedaban en sus casas voluntariamente, pero en realidad después admite que, dándose cuenta que son las situaciones de vida, son finalmente las condiciones materiales de la gran mayoría de la población en Chile, pero sobre todo en Santiago, que es el epicentro del mayor problema, similar a España, a lo que sucedió en Madrid, en que las personas entienden el mensaje, que es, si puede, quédese en casa, pero la gran mayoría de las personas, por un tema laboral, económico, no podía quedarse en casa. Entonces, todavía estamos en una situación complicada, como yo decía, en las últimas 3 semanas, ahora en julio, ha habido una baja mantenida de casos. Sin embargo, lo que ocurre es que el programa de desconfinamiento en realidad es débil en nuestro país. Entonces, en términos generales, la red en Santiago se transformó en la red de atención primaria, fundamentalmente se separaron ambientes, cosa que está bien, pero esto fue primero de una medida bastante local, o sea, al no haber un lineamiento claro a nivel del Ministerio General, fueron los mismos consultorios los que fuimos implementando medidas en base a experiencias de otros países. Se separaron ambientes, a diferencia de Europa, por suerte tuvimos más acceso a equipos de protección personal. Eso yo creo que está detrás de que proporcionalmente, si uno compara que Chile tiene más casos diagnosticados que España hasta el momento, la cantidad de profesionales de salud que nos contagiamos ha sido menor proporcionalmente. En Estados Unidos, una de las portadas de uno de los diarios importantes decía que más o menos los profesionales de salud, o los sanitarios y sanitarias en España eran kamikaze por estar de alguna forma atendiendo sin equipos de protección personal suficientes. No ha sido tal la situación en Chile, pese a que ha habido falta de organización, pese a que ha habido falta de liderazgo, por lo menos a nivel local no hemos podido organizar y contar con mayores equipos de protección personal. La red de atención secundaria y terciaria se ha tenido que ampliar más de un 50%, porque claramente trabajamos con un sistema público muy débil previamente, sobre todo en lo que quiere decir con cantidad de camas hospitalarias básicas y críticas, y eso ha aumentado. De alguna forma también lo lamentable es que hay una cantidad significativa de personas que han fallecido, y ahí es donde uno se pregunta si fue por no contar con la atención o la cantidad de camas críticas suficientes, o, que es lo otro, no haber tomado medidas de contención previas que fundamentalmente tenían que ver con traspaso de recursos a las familias para poder hacer un buen confinamiento.
Sí, bueno, esa es una de las preocupaciones que tenemos. A ver, otra de las buenas prácticas que aprendimos de los colegas de España, sobre todo en atención primaria en algunas partes, fue, por suerte en la mayoría de los lugares no se cerraron centros, que eso es algo positivo, una crítica que se ha hecho de manera transversal en los países. No cerrar centros de atención primaria es algo muy relevante, pero sí tener posibilidad de dividir los equipos en términos de que no estén todos los funcionarios habituales en el centro de salud yendo todos los días, porque eso aumenta la posibilidad de contagio, claramente de transmisión. Y el resto, entonces hacer un sistema como de turno, el sistema de turno es ideal, yo creo que es de 2 semanas trabajando en teletrabajo, que le hablamos nosotros, y 2 semanas atendiendo, porque permite una ventana suficiente de síntomas, pero la mayoría de los lugares en Chile lo que ocuparon fue un sistema de 7x7, 7 días en la casa, 7 días teletrabajo y 7 días atendiendo. En ese sistema estaba yo antes de contagiarme y el mensaje tempranamente nosotros empezamos a llamar por teléfono porque no teníamos un desarrollo de la teleasistencia muy, muy grande y claramente también a nivel mundial esto va a cambiar. El coronavirus va a cambiar no solamente a la sociedad, sino que la manera de relacionarnos, sino que también la manera de atender, básicamente por teléfono, con nuestros teléfonos propios. Comenzamos por los adultos mayores con enfermedades crónicas, o sea, el grupo de más riesgo. Y a mí me llamó la atención porque a ellos tempranamente les llegó el mensaje. O sea, yo puedo decir que durante el mes de marzo, abril, mayo, el 95% de las personas mayores que se atienden en el consultorio, que tienen enfermedades crónicas, estaban en sus casas. Y lo que nosotros tratábamos de hacer era ver si es que tenían medicamentos, si tenían alguna red social, si había que ir a dejarle los medicamentos a la casa, si se habían vacunado contra la influenza, etc. A los adultos mayores, sobre todo con enfermedades crónicas, les llegó el mensaje. Ahora, de alguna forma, son adultos mayores que su actividad, por lo menos en el sector donde me corresponde trabajar a mí, la mayoría de ellos no necesitaba trabajar estando jubilados, que no es la realidad chilena. En la realidad chilena, previo a la pandemia, un 30% de los adultos mayores estaba trabajando por necesidad, fundamentalmente. Entonces, son personas que además estaban de alguna forma acostumbradas, por decirlo así, a no tener tanta actividad social, y para ellos no fue tan difícil el confinamiento, a pesar de todas las dificultades que tiene el aislamiento familiar y social. Pero yo creo que los adultos mayores, y por eso también no ha habido una gran tasa de contagio en adultos mayores, ha sido porque pudieron hacer este confinamiento en casa. Pero el resto, la gran mayoría, no lo pudo hacer. Y ahí tenemos claramente un tema que tiene que ver primero con la posibilidad de contagio, y dos, la imposibilidad de continuar con los controles en la atención primaria. En algún momento lo que se hizo fue, francamente, suspender todos los controles, salvo muy excepcionalmente el primer control de los recién nacidos, crónicos descompensados, pero de manera muy, muy selectiva. Y eso genera otro tema que se ha dado en otros países también, que no sabemos si es que las personas se están, por decirlo de alguna forma, aguantando demasiado, descompensando, sobre todo yo me refiero a las personas que son hipertensas, pero más que nada personas diabéticas que han disminuido su actividad de manera importante, han subido de peso y podrían estar con cuadros de descompensación, de hiperglicemia, etcétera. Y lo que se ha visto en otros países, y en Chile todavía no está medido, es que, a diferencia de antes, que acudían rápidamente a un servicio de atención, podría ser el mismo consultorio o la atención primaria de urgencia o un hospital, la urgencia hospitalaria, aparentemente estarían, por miedo al contagio, descompensándose y no consultando tempranamente. Nosotros no tenemos todavía una estadística de eso. Y claramente tampoco, a pesar de hacer esfuerzos por contactar telefónicamente con la mayoría de los pacientes, la mayoría de la población que está a cargo nuestro, hay muchos de esos llamados que finalmente no tenemos contacto, cambian de teléfono, etc. Entonces, hay mucha preocupación en términos de que, claro, hoy día no estamos haciendo exámenes, entonces no sabemos, por ejemplo, cómo está la hemoglobina glicosilada de los pacientes en los últimos 3 meses, porque no se han hecho exámenes, etc. Entonces, ahí hay una preocupación importante y es lo que se llama como una de las olas posteriores, que es la descompensación de personas con enfermedades crónicas, sobre todo, creo yo, fundamentalmente personas diabéticas, que lo más probable es que si uno compara
previo a la pandemia, post pandemia, su descompensación metabólica va a ser mucho mayor, es lógico. Los alimentos de buena calidad tampoco están tan disponibles, no es fácil. Entonces, las mismas cajas que entrega el gobierno actualmente para las personas trae mucho hidrato de carbono y francamente no trae frutas ni verduras. El mismo sedentarismo ha aumentado por la pandemia. Entonces, claramente los sistemas van a tener que estar preparados para cuando esto empiece a disminuir. Frente a eso, ya que se han mencionado algunas prácticas que se van a manejar en esto del desconfinamiento, en el centro de salud se están tomando algunas medidas porque también asusta que exista una avalancha de pacientes que se vayan a acercar a preguntar y pase lo que estamos viviendo aquí en España. Yo vivo en Barcelona y la verdad es que la gente se ha relajado un montón y da la sensación que se ha olvidado de todo lo que nos ha tocado vivir y la cantidad de personas que ya no están aquí. Entonces, preocupa mucho de lo que va a suceder ahora en Chile. ¿Cuál es su opinión y la opinión del equipo también de salud? Mira, la preocupación ahora efectivamente se ve como una suerte como de urgencia implícita en el ministerio, en el gobierno de implementar medidas de desconfinamiento. Lo que a nosotros nos preocupa de manera importante porque creemos que todavía no están dadas las condiciones para tener un buen monitoreo, sobre todo a nivel de atención primaria. Hay que recordar que nosotros desde marzo, y gracias también nuevamente a colegas de España fundamentalmente, nosotros empezamos como a presionar para que la atención primaria se hiciera cargo del testeo, de la trazabilidad y del seguimiento de pacientes. Cosa que sucedió y es uno de los factores también, además de las condiciones materiales de vida, es el segundo, yo creo, factor importante de la mala contención de la pandemia en Chile, que solo 3 meses después, recién, la atención primaria ocupa un papel importante en la contención de la pandemia. Y antes estaba contenido a nivel regional, en lo que se llaman las secretarías regionales ministeriales, que era una desinteligencia muy importante y una tosudez del ministro anterior, porque la justificación que tenían era que no querían traspasar datos sensibles de personas contagiadas a los establecimientos de atención primaria. Pero somos nosotros los que tenemos sus fichas clínicas, somos nosotros los que no conocemos la población, y además la cantidad de personas que trabajamos en la atención primaria es exponencialmente mayor que las personas que trabajan en la Secretaría Regional Ministerial. Yo creo que si hay que relevar, como yo decía, a pesar de que es difícil que algún país haya estado preparado para esto, pero teníamos el conocimiento ya de que la epidemia había pasado, la pandemia había pasado por Asia, había pasado por Europa, de una manera desinteligente se retardó el posicionamiento de la atención primaria para poder contenerlo. Y ahora, bueno, esperamos que todavía la mayoría de los centros de atención primaria del país no les ha llegado los recursos que deberían estar traspasados. La cantidad de test que se están realizando también es baja, cosa que nos preocupa. La positividad del test hoy día es alrededor del 15%, y por lo tanto estamos lejos de estar tranquilos en términos de poder decir que se está controlando el contagio. Y además la trazabilidad también es subóptima, claramente. O sea, en el último reporte que hemos realizado tenemos que por lo menos 1/3 de los establecimientos de atención primaria no está pudiendo trazar bien a los contagios. Y lo que se teme, obviamente, es que si es que no estamos preparados, si es que de alguna forma no se toman, ojalá, todas las medidas de contención, pues lo más probable es que tengamos rebrotes, sobre todo en la región metropolitana, y es lo que uno quisiera, obviamente, evitar. Hoy día necesitamos que el sistema esté con más capacidad de diagnóstico, de contención, trazabilidad. Esto permita, por lo tanto, que se pueda pesquisar rápidamente alguna posibilidad de rebrote, que es más que nada la regla, más que la excepción en los países que ya han disminuido su primera ola. Y en ese sentido, muy importante que el gobierno y el ministerio sea bien enfático en tomar todas las medidas de precaución, que es algo que no se vislumbra todavía. Se hizo el último programa que se está haciendo de desconfinamiento, se llama Paso a Paso, que claro, bueno, aparte de una canción, de alguna forma transmite que esto no tiene que ser rápido, pero hay una tensión de reactivar la economía, que no es solamente en Chile, pero Chile se caracteriza por ser un país bien neoliberal, entonces hay una tensión y una presión fuerte, claramente probablemente desde el empresariado, ha disminuido sus ganancias y por lo tanto
que es la misma disyuntiva que se ha presentado en varios países es si se preserva la salud o si se preserva la economía. Yo creo que hay que apuntar primero al tema de salud, secundario a la economía. Ya sabemos que si es que no se toman buenas medidas en términos de contención de la pandemia, finalmente es peor en términos económicos. Así que preocupados, haciendo llamados al ministerio, al gobierno todos los días de que esto se tome con la mayor seguridad posible y una cantidad importante de recursos para que efectivamente la población comprenda que la posibilidad de rebrote es alta. Sí, yo creo que tienes toda la razón. En general, en salud nos caracterizamos por eso, por el hecho de no cuidarnos tanto, por dar prioridad a la atención de otras personas. Yo creo que de alguna forma la vocación y el rol que tenemos que cumplir en general como integrantes del equipo de salud es así. O sea, es más, yo llevo 20 años trabajando, me he enfermado obviamente en estos 20 años, creo que no, en los 20 años no he faltado más de 5 días a atender previamente. Ahora, en esta situación, obviamente, la posibilidad de ser transmisores, no solamente de tener una mayor posibilidad de contagiarse, por ser trabajador de salud, obviamente, es uno de los grupos de riesgo, tenemos como claro nosotros, a diferencia de otras veces, yo me empecé a sentir mal y di aviso de forma inmediata al consultorio, porque, claro, si hubiese sido el año pasado o hacia atrás, con un pequeño resfrío en general, inicial, o un poquito de fiebre, en general yo voy a trabajar igual, no tenía mayor problema, porque no estábamos hablando de posibilidad de coronavirus, obviamente. Tomé esa precaución de no ir, de ir a hacerme el examen. El examen, bueno, salió positivo, lo que claramente me generó bastante preocupación, porque nosotros también como trabajadores de salud sabemos que hay algunos antecedentes que no están todavía suficientemente estudiados, estamos todos aprendiendo, y que hace que personas que no sean mayores se compliquen. Bueno, dentro de eso, en mi caso, ser hombre, también hay algunos estudios, reportes que refieren que el grupo A sanguíneo también se relaciona con mayor posibilidad de complicación. En mi caso también soy asmático, tengo un poquito de hipertensión, entonces algunos factores de riesgo que llevaban a una posibilidad de complicación. Los trabajadores de salud lo vivimos con mucho más preocupación. Además, bueno, en términos familiares, tengo una hija chica que tiene 6 años, estaba conmigo cuando yo me empecé a sentir mal, entonces la posibilidad de haberla contagiado a ella también, que por suerte no sucedió, generó mucha preocupación. Y posteriormente, después de los 14 días, bueno, habitualmente uno dice los primeros 10 días son los más complicados, donde se podría desarrollar una neumonía e insuficiencia respiratoria. Por suerte yo tuve síntomas no tan importantes. Síntomas generales muy importantes, sí. Tenía una inapetencia mayor. En general, bueno, comentándonos el caso personal, comía solo como medio porque sabía que tenía que comer, pero nunca me había pasado en mi vida que tuviese tan poco apetito. También síntomas gastrointestinales. Entonces generaron, no me sintiera nada bien. Y después de los 14 días comencé con más síntomas respiratorios, entonces que me duraron hasta 2 semanas posteriores, donde tuve que hacerme un examen, un TAC de tórax, y además de tratamiento antibiótico, inhaladores, etc. Entonces, el ser paciente, en realidad, bueno, enseña bastante, pero en una enfermedad que tiene tantas incertezas, fue bastante complicado. Y bueno, por un lado, lo positivo, además de no haberme complicado gravemente, es obviamente tener un acercamiento muy fuerte a la situación que han pasado ya en nuestro país 300.000 personas que han estado contagiadas y que algunas de ellas, si bien no se han complicado gravemente, sí han tenido algunos síntomas y sobre todo mucha preocupación por ellos mismos y su familia. No escapamos a eso, sino que incluso todo lo contrario. Yo diría que como profesional de salud puede que nosotros nos preocupemos más que el resto porque sabemos que hay complicaciones que a veces se dan sin necesidad de tener tantos factores de riesgo.
Sí, bueno, lo primero es que digo que el mundo va a ser diferente después de esta situación. O sea, a mí por lo menos de lo que me ha tocado vivir en términos de pandemia, me acuerdo que con el SARS primero del 2003, como esto es una experiencia personal, yo trabajaba en Talcahuano en ese tiempo y me solicitaron desde el Servicio de Salud, me subiera a los barcos que venían de Asia fundamentalmente, después de Canadá, en fin, donde hubo SARS, evaluar a las personas que estaban llegando a nuestro país para ver si se podían bajar el barco fundamentalmente. Bueno, nosotros lo hacíamos con algo de experiencia, pero nunca pesquisamos un caso. Me acuerdo que me tocó ir a Talcahuano, Coronel, Ken, etc. Después la pandemia del H1N1, donde la cantidad de personas que hubo contagiadas en Chile fue muy significativa, sobre 500.000 personas, pero la gravedad del cuadro no se compara con el actual. Entonces, lo que sí va a suceder es que debiéramos optimizar fuertemente el contacto con las personas a través de teleasistencia o asistencia telefónica o quizás ya más con video, lo mismo estamos haciendo ahora, es el desarrollo de las comunicaciones, tú en España, yo en Chile, el desarrollo de las comunicaciones a distancia ha sido exponencial, no solamente en términos de salud. Y esto yo creo que obviamente llegó para quedarse. Desde ese punto de vista, lo que hay que hacer es efectivamente tener un mayor contacto con la población, pero no necesariamente presencial, como era el 99% de los casos previos, que eran las personas que iban al consultorio. Muchas de ellas no tenían atención porque no lograban hora con el médico. El hecho de disponer de dispositivos, y ojalá que sean incluso con video, de ahora en adelante va a hacer que tengamos una mayor capacidad de atención probablemente, que podamos seleccionar mejor a las personas también que acuden y dar más orientación. O sea, si hay una persona, por ejemplo, que es joven y que tiene hipertensión y que en realidad se toma la presión en su casa y ha estado muy bien los últimos 3 meses, y uno dice, bueno, necesitará exámenes o no, en realidad, si es que uno hace un screening, un tamizaje, y ve que esa persona está bien, claro, lo único que tiene que ir probablemente va a ser ir a buscar los medicamentos, o vamos a tener que buscar formas alternativas de no exponer a la población a posibles contagios nuevos. Ahora, yo creo que en todo el mundo lo que estamos haciendo es esperar la vacuna, ya hay algunos resultados promisorios, ya en Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Y claro, eso va a ser en términos de, y esperamos que así sea, en términos de esta pandemia en específico, pero no va a ser la única. Entonces, tenemos que tomar otras medidas. Ya hay algunas indicaciones como contar con camas críticas suficientes, con una holgura de camas críticas, contar con equipos de protección personal. Los países van a tener que contar con equipos de protección personal para eventuales pandemias. Y en términos de finalmente la inmunidad, bueno, esta yo creo que ha sido la pandemia que claramente más se ha seguido al detalle y en tiempo real además. Yo creo que las generaciones, las que vienen, yo lo veo en mi hija menor o en mi hijo que ya es más grande, una situación que nunca había tenido que pasar. Esto claramente va a quedar en su conocimiento. Lo que se sabe es que la inmunoglobulina G, que también me la tuve que hacer y salió positiva, en el caso de los sintomáticos un 90% sale positivo, se va perdiendo la positividad a través del tiempo. Y probablemente después de unos meses, 3, 6 meses, no estemos produciendo los que nos contagiamos y tuvimos síntomas, porque en el caso de los asintomáticos es menor, pero también generan IgG, inmunoglobulina, disminuye. Lo que sí, la tesis actual es que la memoria inmunológica de los linfocitos T, de otros tipos de glóbulos blancos, sí no se perdería. ¿Qué significa eso? Que en caso de un nuevo contagio, probablemente esta es la teoría obviamente, debiera ser menor la repercusión de síntomas, porque uno ya ha tenido la enfermedad y ya tiene rápidamente creado los anticuerpos, que en el caso de cuando uno se contagia por primera vez, por lo menos tiene que pasar 7 a 10 días para recién empezar a producir anticuerpos contra el virus. Uno ya va a tener previamente la memoria inmunológica, y eso no se debiera perder. Eso es lo que se está planteando actualmente, aunque hay, como todo durante este tiempo, posiciones extremas, que dicen que más o menos esto no va a generar una memoria más de un año, y por lo tanto no va a ser como la
la gripe, la influenza, que tenemos que vacunarnos todos los años, a otros que dicen que la inmunidad podría ser de por vida, como es un poco la tesis de las vacunas. Lo que sí se ha visto es de personas que, teniendo positividad en el examen incluso, que posteriormente vuelven a desarrollar positividad de exámenes, y es posible, la tesis más plausible en ese caso, es que no hayan superado la enfermedad completamente y haya quedado un reservorio de virus reproduciéndose que nuevamente aumenta y hace que haya sintomatología. Entonces, no es que haya un nuevo contagio, sino que en algunos casos aparentemente el virus cuesta más que salga del cuerpo y por lo tanto puede permanecer más tiempo uno infectado, por decirlo alguna. Entonces el mensaje fundamental es, primero, todavía seguimos aprendiendo, vamos a estar tranquilos hasta que tengamos una vacuna que llegue ojalá a la gran mayoría de la población que se tiene que vacunar, y que por lo tanto ahí hay un tema ya geopolítico de cómo se dispone de las vacunas. Estados Unidos quería comprar todas las vacunas del mundo más o menos. También, bueno, Europa es un continente también que es un continente que tiene recursos y también tiene laboratorios que producen investigación. Entonces, disponer de una vacuna probablemente de aquí a final de año o a principios del próximo año que sea confiable, segura, y dos, que llegue, ojalá, a todo el mundo. Posterior a eso, ver si efectivamente se cuenta con una inmunidad suficiente para esta enfermedad y cómo nos preparamos también para futuras pandemias, que es probable que obviamente no va a ser la única. Y en ese sentido, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reactivamos las escuelas? Todavía en Chile no hay clases de niños chicos, de jóvenes, ni en las universidades, está todavía todo cerrado en Chile. ¿Cómo se va retomando eso? Un desafío, pero fundamental es lo que tú decías antes, que es que no es que esto haya pasado. Entonces, si bien tenemos que tratar de, luego de contener esta primera ola, de tener una vida un poco más normal, porque sin duda es muy complejo. Hay personas que llevan 4 meses en su casa que no han salido, sobre todo adultos mayores, caso de mis padres, no han salido de la casa hace 4 meses, y eso nadie estaba preparado para eso. Cuando uno pasa por afuera de las plazas, los juegos infantiles están cerrados. Entonces, obviamente esto no se puede mantener para siempre. Entonces, ¿cómo vamos retomando de a poco la normalidad y esperar que sea, ojalá, lo más cercano al anterior, pero siempre estando alerta? Necesitamos sistemas públicos de salud fuertes en todos los países. Yo creo que esa también es una gran enseñanza que nos deja esto. Eso, esperemos que esto dé resultado en todo tipo de orden de cosas, porque tenemos mucho que aprender a nivel mundial. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Emplazando. Emplazando.